que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos y vayan con sus vistas al verso 28, por favor. Y vamos a ver versos 28 al 39, al final del capítulo. Romanos capítulo 8. Y Pablo dice estas palabras: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre bendito, gracias por estas hermosas palabras de consuelo y de esperanza. Gracias, Señor. Te rogamos que la ministres a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando de la muchas veces tan odiada doctrina de la elección. Y es muy penoso que se odie esta doctrina, que se tenga temor de esta doctrina cuando es una enseñanza bíblica muy hermosa y que nos da una esperanza tremenda, como nos dice este gran hombre de Dios en estos versículos. Dígame una cosa, ¿usted ha pensado alguna vez por qué, si somos tan pecadores como lo describe Pablo, y ojo, Pablo no exagera, sino que pone las cosas claras como son? Algunos podrán decir de que Pablo es un exagerado, un extremista, cuando dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera una sola persona. Muchos protestan a esas palabras, pero bueno, yo no voy a discutir acerca de opiniones en cuanto a la postura del apóstol Pablo. Pero si vamos a tomar sus palabras en serio entonces, y comprendemos nuestra condición delante de la justicia de Dios, entonces la pregunta es, ¿qué es, si soy tan pecador, lo que haya motivado a Dios de alguna manera? Si es que se puede llamar motivación, porque en realidad a fondo vamos a ver que no lo es, sino que es su amor. Pero que me haya escogido para salvarme. Es decir, ¿qué tengo yo, qué tiene usted o cualquier otra persona que de alguna manera mueve a Dios a hacer algo para salvar esa vida? Esto es algo que sin duda daba vuelta en la cabeza del apóstol Pablo. Un hombre que había abrazado su criterio acerca de la religión, y entonces cuando tiene su encuentro con Jesucristo,
en un viaje que estaba siendo decidido para perseguir a los de la fe, y entonces algo sucede en el corazón de este hombre, transforma su vida, y es justamente el hecho de que Jesucristo pasa a ser su Salvador personal. Se derrumba toda su idiosincrasia acerca de cómo obtener la salvación, y este señor entonces, sin duda, y pasó varios años en el retiro tratando de hacer sentido de todo lo que estaba aconteciendo en su vida. ¿Por qué yo, Pablo? ¿Por qué me escogiste para salvarme? Y esa es una pregunta que deberíamos, hacernos todos nosotros, ¿no? Y desembocar en la acción de gracias que manifiesta Pablo cuando habla de estos temas. Vamos a mirar un poquito este asunto en el capítulo 8 acerca de la elección, y la semana que viene vamos a ver el capítulo 9. Prometí que lo iba a hacer más breve, pero creo que no quiero dejarlos con cosas así superficiales acerca de este tema. Vamos a remar en este océano de bendiciones que nos manifiesta el apóstol Pablo. Si ustedes se van hasta el capítulo 1, quiero que trabajen con las Biblias. Insisto que no me voy a cansar de hacer esto, que mi interés no es que ustedes me sigan a mí. Quiero que sigan lo que dicen las Escrituras. Venimos para escuchar y para aprender qué nos dice el consejo de Dios. Y Pablo, entre muchas cosas que trata en esta carta, vamos a observar que hay un patrón, hay algo que tiene en mente, un tema, si se me permite, y que pienso que es el llamamiento. El tema del llamado es algo importante en este hombre. En el capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Verso 6, entre los cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados, dice, a ser santos. Capítulo 8, váyanse ahora para adelante. Verso 28 dice: a los que conforme a su propósito vuelvo a repetir, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Y vuelve a repetir, a los que llamó, a estos justificó. Capítulo 9, verso 7, dice: en Isaac te será llamada descendencia. Verso 11, Dios conforme a la elección para que permaneciese, no por las obras, dice, sino por el que llama. En el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y luego cita un pasaje bíblico ahí, versos 25 y 26, donde dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y verso 26 en la segunda parte dice: allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y hay una cita más en el capítulo 11, verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Impresionante. No podemos escapar al hecho de que, si hacemos este survey, Pablo tiene en mente este concepto de el llamado de Dios. Y noten qué interesante, porque el apóstol Pablo en todos esos versículos está enfatizando concretamente el llamado de Dios como un acto soberano. Usted no va a encontrar en ninguno de esos pasajes a Dios llamando como respuesta a algo que la criatura hace previamente. Vaya otra vez a esos versículos, revíselos de nuevo y va a observar que Pablo deliberadamente, y estoy convencido que esto es por inspiración divina, Pablo es llevado a este concepto teológico tan importante. Es un llamado soberano de Dios a estas personas a quienes él se refiere. O sea que Dios no está respondiendo a alguien que lo llama a él primero. No se trata tampoco de Dios llamando a cambio de cosas que hace el hombre, sino que es un acto unilateral de la soberanía divina. Cuando miramos ahí en el capítulo 11, el verso 29, por ejemplo, está claro que se trata del llamamiento de Dios.
Ahora, ¿qué quiere decir? Dice allí este llamamiento es irrevocable. ¿Qué quiere decir allí la frase esa irrevocable en ese versículo 29 del capítulo 11? Quiere decir que Dios no se arrepiente de lo que está haciendo, no se arrepintió, no cambió de opinión en cuanto al llamado se refiere. Eso es lo que significa, o el significado primario de esta palabra griega, no arrepentirse. Aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es acá en Romanos, la otra aparece en 2 de Corintios, no recuerdo en los primeros capítulos, no recuerdo la cita ahora, pero estoy seguro que es en 2 de Corintios. Y lo que Pablo dice entonces es que cada uno, que mejor dicho, que ninguna persona puede frustrar, o nada, no solamente persona, pero no hay nada que pueda frustrar este llamamiento soberano de Dios. Asunto que, por cierto, ya abordó en el capítulo 8, verso 39, ¿no? Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. O sea que no hay absolutamente nada, ni nadie, que pueda echar a perder, que pueda frustrar este llamado soberano de nuestro Padre Celestial. Es algo muy impresionante. Y el capítulo 9, verso 24, dice que es un llamado de judíos y también de gentiles. Así que esto es algo que vale la pena que contextualmente lo dejemos claro, lo que nos dice el apóstol San Pablo. Ahora, se incluyen 3 aspectos de ese llamado. Otra vez, vuélvanse al capítulo 1 y vamos a mirar otra vez un panorama general para entender bien el capítulo 8. Porque el capítulo 8 no es un capítulo aislado, sino que está en conexión a todo lo que este hombre desarrolla en los primeros capítulos. Entonces, tomamos en cuenta que según lo que nos dice en la introducción de la carta, Pablo habla que el llamado al servicio se trata de un llamado soberano de Dios. Es decir, yo no soy el que me llamo al servicio. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Esta introducción la vamos a encontrar en la primera carta de Pablo a los Corintios, la misma introducción en la segunda carta también, la encontramos en la carta a los Efesios, así que Pablo puntualiza, en Colosenses también puntualiza, ¿no es cierto?, de que él ha sido llamado por Dios al apostolado. No lo llamaron los hombres, no se llamó a sí mismo. No vemos a un Pablo que dice, bueno, yo soñé y entonces me sentí un llamado y cosas por el estilo. No, él dice que su apostolado es un llamamiento soberano de Dios. Y bueno, en el versículo 6 nos muestra también, estamos en el capítulo 1, tomen nota, nos habla de que el llamado a la salvación también se trata de un llamado soberano de Dios. Dice este hombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. En los capítulos 1, 16 de esta carta a los Romanos, hasta el capítulo 3, verso 20, Pablo nos va a hablar acerca de la problemática humana, nos va a hablar acerca del pecado en toda esa porción. Y como síntesis, porque no podemos ahora revisar todos esos capítulos, podemos sintetizar todo lo que dice acerca del pecado, que, por ejemplo, capítulo 3, verso 9, este hombre da un veredicto diciendo que están todos bajo pecado. Eso lo vimos en la primera exposición de charla acerca de la corrupción total del hombre. Y luego nos dice en el verso 23 que por cuanto todos pecaron, están completamente destituidos de la gloria y los beneficios divinos. Entonces, en los capítulos 3, versos 21 al capítulo 5, verso 21, va a introducir cómo se resuelve, qué es lo que hace Dios para resolver esa condición lamentable del ser humano. Y dice que entonces hemos sido justificados en Cristo Jesús. Capítulo 5, verso 1 de Romanos dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 7 nos dice que también entonces somos llamados a la santidad. Y esto también es un llamado soberano de Dios. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Para qué me llamó Dios? Para ser santo. No solamente para salvarme, sino para ser santo.
Y por cierto, Pablo en esta carta, desde el capítulo 6 al capítulo 8, nos va a hablar de una vida santa, del proceso de santificación. Otra vez voy a resumir toda esa sección en un par de versículos, porque nos va a llevar mucho tiempo tratar eso ahora. Dice en el verso 12 y 13 del capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya habíamos hablado la semana pasada que Pablo nos describe al hombre sin Cristo como muertos espiritualmente, y que es un acto de la voluntad de Dios y que es un acto que es soberano de levantar a ese muerto a vida. Y Pablo ahora nos está indicando que si hemos sido levantados de los muertos, hemos recibido esa vida, entonces que andemos acorde a esa nueva condición. En otras palabras, Pablo lo que está haciendo es llamando a los gentiles que eran lectores de esta carta, a ellos fue enviado, es llamados a ser santos. Y por cierto, esto es un llamado que debe repicar en cada uno de nuestros oídos. ¿Para qué crees que Dios te salvó? Te salvó, entre otras cosas, para ser santo. En Efesios capítulo 1, verso 4, Pablo otra vez inicia esa carta después de bendecir a Dios en el verso 3, dice que fuimos escogidos en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que notamos allí un propósito específico de por qué Dios nos salvó a nosotros. Después en el capítulo 2, verso 10, va a agregar, porque somos hechura suya. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Pablo te lo describe en la segunda parte. Dice, creados en Cristo Jesús. Eso quiere decir hechura suya. Hemos sido creados por Dios. ¿Para qué? Dice, para obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que notamos que este patrón claro en la teología de Pablo. Dios nos salvó, nos llamó por un acto soberano y hay un propósito. Y ese propósito es que nosotros ahora, habiendo sido pecadores, totalmente corrompidos por causa del pecado y enajenados de Dios, ahora dice este hombre que nos llamó para poder. Primero nos otorga la salvación, obviamente, para que entonces podamos vivir todos nosotros una vida digna, una vida de propósito, una vida santa. Ahora, cuando dice ahí en el capítulo 1, versículo 6, vosotros llamados. Y si nos vamos al capítulo 28, otra vez, noten que vuelve a decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Acá nos tenemos que hacer una pregunta, si queremos hacer bien las interpretaciones, y es, ¿quiénes son los llamados? No cabe duda de que se mencionan a los llamados, pero acá nos paramos y decimos, ¿de quién está hablando Pablo acá? ¿Quiénes son estas personas? Si yo pudiese sentar a Pablo delante mío, le diría, ok, Pablo, ya agarro la onda, llamados para santidad, pero ¿a quiénes te refieres? ¿Quiénes son estas personas que estás mencionando? Es cierto por el capítulo 9, versículo 24, que esos llamados incluyen a judíos y a gentiles. A lo menos eso es lo que vemos en el capítulo 9, verso 24. Pero la pregunta es, ok, Pablo, ¿se trata de un llamado que es universal o estás hablando de algo más específico? ¿Estás llamando a todas las personas del mundo y de la historia a ser santos o estás hablando de otra cosa? Y bueno, muchos responden a estas preguntas que estoy haciendo y responden en nombre de Pablo, por supuesto. Pablo dice todos. Bueno, fenómeno. Es decir que entonces lo que Pablo está diciendo cuando habla de llamado es un llamado universal. Llamado exterior, que es el Evangelio, y el llamado interior de la persona.
Así que para muchos esto se trata de un llamado absoluto, un llamado universal. Pero el problema acá con esta interpretación arranca con un problemita, y es que estamos tratando de interpretar entonces al apóstol Pablo desde una postura teológica. Es decir, yo soy de cierta escuela teológica y entonces al acercarme a Pablo trato de sacar o interpretar a Pablo según mi educación teológica o mi postura a la cual pertenezco. Acá hay algo que yo tengo que aclarar y que tenemos que sacarnos de la cabeza, no solamente nosotros, sino los que están allá detrás de la cámara, ¿no? Pablo no fue un calvinista y tampoco fue un arminiano. A ver si dejamos esto claro. Pablo no fue un calvinista o un arminiano. Dos escuelas que hoy están en pugna, tratando de ver quién es el que dirige doctrinalmente a la iglesia contemporánea. Pablo fue Pablo. El calvinismo y el arminianismo son dos escuelas teológicas que tienen sus divergencias, pero en realidad tenemos que sacarnos la camiseta de esa escuela teológica y tratar de dejar que Pablo hable como entendía las cosas y no como la entienden los intérpretes después de la Reforma Protestante. Tenemos que tener presente que los judíos y gentiles que Pablo menciona en el capítulo 9, versículo 4, otra vez, miren sus Biblias allí, porque yo no quiero inventar nada, quiero que ustedes observen lo que nos va diciendo el apóstol Pablo. No se está refiriendo en ningún momento a todos los judíos y a todos los gentiles, sino que se está refiriendo a un grupo o a un gremio específico de entre judíos y gentiles. ¿Cómo sabemos esto? Porque decir una cosa así, muchos dicen, bueno, la Biblia dice esto, Pablo dice esto otro, pero no prueban la tesis. Y si hay algunos que prueban la tesis es yo pienso que. Pero yo no creo que ustedes estén interesados en lo que yo pienso. Mi interés es hablar con Pablo y decir, Pablo, siéntate ahí adelante, quiero que tú que fuiste inspirado me digas a mí cómo llegaste a estas conclusiones. ¿Cómo sé yo que Pablo en realidad tiene en mente un grupo de judíos o un número de judíos y de gentiles? Bueno, miremos cómo habla Pablo. Verso 18 del capítulo 8. Verso 28. Estamos en el capítulo 8 de Romanos. Pablo dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29, a los que antes conoció. Verso 30, a los que predestinó. Verso 30, otra vez dice, a estos. Tomen nota allí como aparece ese pronombre demostrativo, que por cierto aparece 3 veces, no una, 3. A estos. No dice todos, sino estas personas. Verso 31 dice, si Dios es por nosotros. Verso 32, entregó a su Hijo por nosotros. Esos nosotros son los que aparecen en el verso 28, 29 y 30 como que a los que o a estos. Nos preguntamos, bueno, pero ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos nosotros o a los que se está refiriendo el apóstol Pablo? Bueno, son los escogidos que aparecen en el versículo 33. Síganme con sus Biblias. Acá tenemos en esa frase, escogidos, un adjetivo. Y ese adjetivo se dice en gramática calificativo. Está calificando a estos. En Efesios capítulo 1, verso 4, Pablo dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso lo vimos la semana pasada. En ese caso, esa frase es una frase verbal. Pablo está diciendo, está declarando esa información de que fuimos escogidos, es el acto de Dios escogiendo soberanamente a las personas desde antes de la fundación del mundo. En este caso específico, Pablo ya se está refiriendo, está calificando a estas personas a las cuales se está refiriendo. Es un gremio específico de personas, no es una cosa universal, sino a estos escogidos. ¿Y cuál es el calificativo que Pablo hace de estos escogidos? Dice este hombre, son escogidos de Dios.
No dice que ellos escogieron a Dios, sino que Dios los escogió a estos. Pablo dice de Israel en el capítulo 11, versículo 7, que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Ellos pensaban que podían justificarse con Dios cumpliendo la letra de la ley. Y entonces lo que ellos buscaban, dice, no lo alcanzaron. Pero los escogidos sí lo alcanzaron. ¿Y los demás qué pasó, Pablo? Porque si estás reduciendo el cuadro, no son todos, sino los escogidos, ¿qué pasó con los otros? Y Pablo dice allí, y los demás fueron endurecidos. Así que, cuidado, no es todos, no es universal. Pablo es claro, nosotros somos los que muchas veces oscurecemos al apóstol San Pablo. Claro, muchos cuando se les dice estas cosas reaccionan, dicen, no, pero eso a mí eso no me entra, yo no estoy de acuerdo de que Dios de repente entra en la escena de la historia de los hombres y escoge a algunos, sea de Israel o sea de los gentiles, y los demás los deja. Eso no es justo. No nos cae bien. El hombre reacciona contra esa doctrina. Bueno, bárbaro. Tal vez a usted no le cae la ficha, no le entra, le parece que es algo injusto, usted lo que quiera. Pero la realidad es, y no se puede negar, que eso es lo que me está diciendo Pablo. Así que acá tengo un problema muy serio con el cual tratar. O yo, después de hacer la exégesis, de tratar de meterme bajo la piel de Pablo, acepto lo que este hombre dice con su autoridad apostólica, que Dios lo llamó a ser apóstol, y creemos que Dios inspiró las Escrituras. ¿Hemos de aceptar lo que dice el apóstol Pablo o debo de rechazarlo? Tengo que asumir qué postura voy a hacer. No puedo reinterpretar a Pablo. Lo que Pablo escribió, eso es. Si yo lo quiero interpretar de una manera diferente, ya es una prerrogativa mía. Pero no es lo que Pablo me está diciendo, sino lo que yo quiero que diga Pablo y que no está diciendo. Y Pablo no está diciendo que este asunto de la salvación es universal, sino que Dios está tratando con escogidos. Eso es lo que entraba en la cabeza del apóstol Pablo. Y vuelvo a repetir, lo dice de los gentiles y lo dice también en el contexto de esta carta, de esta porción de Romanos, de los judíos. Así que estos se trata de personas específicas, dice los escogidos. Ahora bien, Pablo dice en el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. ¿El propósito de quién? El propósito de Dios. ¿Se dan cuenta? Pablo se refiere al propósito de Dios. Dice, a los que conforme al propósito de ese Dios son llamados. Acá tenemos que mirar un poquito qué está pasando acá, ¿no? ¿Por qué Pablo nos dice esto en el versículo 18? Resulta que en el capítulo 8, verso 18, que quizás eso sintetiza qué es lo que tiene en mente este hombre, está indicando que como cristianos, la vida no va a ser color de rosa. No es fácil vivir el cristianismo. Hoy día mucha gente nos está hablando de que si te haces cristiano se te acaban todos los problemas. Se convierten a Jesucristo y acá en la iglesia con una oración, una declaración y proclama y qué sé yo, te solucionamos todos los dramas. Bueno, eso puede ser que sea la teología contemporánea, pero eso no es la teología de Pablo. Y otra vez podemos darle vuelta y media a Pablo y no vamos a encontrar eso. Y fíjese que en el verso 18 este hombre dice que, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Para Pablo está claro que la vida cristiana no es fácil. Y lo tenemos en el registro bíblico. Y Pablo está escribiendo esto no solamente para indicar que él sufre, pero que todos los hermanos en Roma van a sufrir también. Y cierto que sufrieron. Y seguimos leyendo las otras cartas y vemos el mismo patrón. La iglesia es una iglesia sufriente. Así que Pablo está diciendo estas palabras para inyectarle ánimo a una iglesia perseguida, una iglesia que va a encarar aflicciones en este mundo, diciendo entonces, miren, ¿saben qué? No se preocupen porque lo que viene por delante, las glorias venideras, van a eclipsar el sufrimiento que nosotros encaramos como cristianos en este plano de la existencia. Sabemos que estamos bien con Dios, eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Vamos a sufrir, vamos a pasar las mil y unas, pero con Dios
a nuestro lado, las cosas van a estar bien. Por eso dice en el verso 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, no a toda la humanidad, sino a los que conforme a su propósito son llamados, verso 33, escogidos de Dios. Así que, y noten qué interesante, porque esto me gusta, porque dice Pablo que no solamente nos ayudan a bien las cosas buenas que pasan en la vida, pero dice todas las cosas. Y en el contexto este hombre hace referencia, por supuesto, a todos los dramas que a veces encaramos en la vida de la fe. Ahora, fíjense qué interesante, porque en el verso 28 dice que los que están bien son los que aman a Dios. Y cuidado, porque acá tenemos que tener mucho cuidado de no caer en tergiversar las palabras del apóstol Pablo. Hay quienes han estimado que esa declaración es un condicional. Es decir, que las cosas le van a ir bien si nosotros amamos a Dios. Y ojo, es cierto que si amamos a Dios, Dios nos va, como todo padre a un hijo, ¿no? El hijo nos ama y nosotros lo amamos. Pero tenemos que tener cuidado de no hacer el acto de amar a Dios como una obra que cuente a favor de la persona. Es decir, que Dios está en un sentido moralmente obligado a amarme por el hecho de que yo lo amo a Dios. Y eso de por sí ya va en contra o a contramano de lo que dice Pablo en ese capítulo 8 y también en toda la teología del Nuevo Testamento, por no decir de toda la Biblia. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos ama a nosotros. Así que es un acto de reciprocidad cuando llegamos a comprender que nosotros, siendo criaturas que no merecemos el favor de Dios, Dios de toda manera nos amó y mostró ese amor en el sacrificio de Cristo Jesús. Así que noten que este hombre dice que si nosotros amamos a Dios es porque Dios nos ama a nosotros. Verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Verso 39 dice, 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol San Juan, en primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice, acá nos está hablando en el verso 7, amados, amémonos unos a otros, ¿no es cierto? Hay una invitación de la solidaridad. Y entonces en el verso 19 dice, nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Dice, porque Él nos amó primero a nosotros. En el verso 7 dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y me gusta el orden en que Juan describe esa declaración. Dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. No lo puso al revés, está puesto en ese orden porque es el único orden. Nosotros no podemos conocer a Dios si Dios no nos hace nacer primero. Porque estábamos muertos espiritualmente. Y entonces ahora que tenemos vida, nos dice, es decir, después de haber sido nacidos de Dios, ahora sí tenemos la capacidad de poder conocer, y conocer no simplemente de saber de Dios, sino de conocer en forma relacional a ese Dios. Pero noten que es Dios el que toma la iniciativa. Dios no responde al hecho de que le amemos, sino que Dios hace que todas las cosas vayan a bien a aquellos que son los escogidos, los que le aman, y los que le aman porque han sido llamados para Dios y para su gloria. Pablo lo que está subrayando entonces es la soberanía de Dios y no la acción del hombre que de alguna manera conquista a Dios o convence a Dios de alguna forma, y que en última instancia se tendría que contar eso como una obra por parte del hombre para ganar el favor de Dios, cosa que va totalmente en contra de la teología paulina. Es decir, que cuando nosotros llegamos a amar a Dios, cuando llego a comprender que siendo, como dice Pablo, un pecador, a tal punto que estoy destituido de la gloria de Dios, Dios me llegó a amar con tanto amor que ese miserable pecador ahora puede tener comunión con Él. Y por eso lo amo. Lo amo porque no me mueve a eso, a amar a ese Dios que con tanto cariño y con sacrificio me vino a buscar para vida eterna.
Así que Pablo no presenta entonces una condición en esta declaración del verso 28, sino que hace una afirmación, está haciendo una sentencia. Es decir, las cosas nos van bien a quienes amamos a Dios, es decir, a los escogidos que menciona en el verso 33. Ahora, la pregunta que es difícil para responder es, ¿cuándo nos escogió Dios? ¿En qué momento me escogió Dios? En el capítulo 1 de Efesios, y esto otra vez lo remito a la exposición de la semana pasada, Pablo nos dice desde antes de la fundación del mundo. Ya eso es para pensar, ¿eh? ¿Cómo es esto? Que Dios me haya llamado desde antes de la fundación del mundo, pero bueno, ahí tenemos para rumiar. Acá Pablo en Romanos va a encarar el asunto desde otra perspectiva, en otra forma. Es el mismo autor, ¿eh? Pablo escribió Efesios y ahora nos va a hablar acerca de este asunto del llamamiento. En primer lugar, noten que Pablo nos dice que los escogidos son llamados, dice allí, según el propósito soberano de Dios. Y nos preguntamos, bueno, Pablo, pero ok, eso está en el verso 28, fíjense, a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, Pablo, ya entiendo, tú me estás diciendo que he sido llamado según el propósito de Dios, pero ahora mi pregunta es, ¿cuál es ese propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente? ¿Qué quiere Dios conmigo al escogerme y llamarme? Y bueno, fíjense en el versículo 29 que Dios los predestinó a esos escogidos para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Me siguen? Tienen que seguirme con las escrituras. ¿Qué pasa? Que en el momento de la caída, la imagen del hombre quedó completamente desfigurada. Y eso Pablo ya lo argumentó en el capítulo 3 diciendo cómo nos ve. Tenemos un planteamiento de la antropología de Pablo donde ve al hombre hecho un desastre total, un fracaso. El hombre está completamente arruinado por causa del pecado, no puede tener ninguna relación con Dios en esas condiciones. Así que ese hombre que Dios creó, según el Génesis, a imagen y semejanza suya, quedó averiado, quedó arruinado por causa de la caída. Y entonces ahora Dios restaura esa imagen, esa integridad del hombre, teniendo al Hijo como el modelo de hombre que glorifica a Dios. Por eso Dios entonces, el propósito es de agarrar a ese hombre arruinado, destruido por el pecado, y renovarlo, restaurarlo, hacerlo nuevo. ¿Se dan cuenta? Es como cuando agarramos, por ejemplo, porque muchos piensan que la imagen del hombre se perdió, pero no es que se perdió, la imagen está ahí todavía, pero está toda manchada, arruinada. Es como cuando tenemos la imagen de una persona que hemos pintado a lo mejor o mandamos a pintar, y tenemos esa imagen, y de repente viene alguien, por ejemplo, y con las uñas raya toda esa imagen, y ya es una imagen arruinada, el cuadro está arruinado. Entonces lo que tenemos que hacer es, la imagen sigue estando allí, pero ahora ha sido averiada, ha sido afeada por un acto delictivo contra esa imagen. Tenemos que llamar a los expertos que, en fin, restauren esa imagen para entonces poder apreciarla como corresponde. Bueno, el pecado fue eso lo que hizo con nosotros, fue afear, arruinar esa imagen que Dios plasmó en nosotros. Está ahí todavía, pero está arruinada por causa del pecado en cada ser humano. Pablo argumenta más o menos lo mismo en la carta a los Efesios. Otra vez, esta es una carta formidable, en el capítulo 1, versículo 4, dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el capítulo 4, verso 1, por lo tanto, Pablo nos llama a que, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación a la que nos llamó? Capítulo 1, verso 4, a que seamos santos y sin mancha. Y entonces este hombre nos va a decir en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Y cuál es ese modelo, ese hombre perfecto? Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
¿Se dan cuenta hacia dónde apunta Pablo? Cuando Dios nos escoge y con un propósito nos llama con algo definido. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Bueno, es santificarme y hacerme como su Hijo Jesucristo. Por eso vamos en un trabajo, esto en teología le llamamos la santificación, es un proceso a través del cual Dios va trabajando en nuestra vida hasta que lleguemos a la estatura de esa imagen de Cristo Jesús. Es algo tremendo. Otra vez, yo un pecador, que Dios me haya escogido con ese gol en mente, es algo extraordinario, es algo francamente fenomenal. Ahora, dicho propósito, por cierto, nos dice este hombre que es para la gloria de Dios. Porque dice en el verso 29 del capítulo 8 de Romanos, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es que Él tenga la preeminencia. Nos va a decir después en el capítulo 9, verso 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Y otra vez, para ahorrar tiempo ahora, si ustedes se van al capítulo 1 de Efesios, van a encontrar que todo lo que hace Dios en cuanto a la elección, la salvación, la redención, todo lo que menciona Pablo en el capítulo 1 lo hace para su gloria. Hay 3 versículos, el verso 6, el verso 2, el verso 14, donde el apóstol Pablo enfatiza que toda esa obra de Dios es para su gloria, para glorificarse, no para glorificar al hombre, no para que se le dé un aplauso al hombre, sino para que Dios reciba la gloria que le corresponde. A Él sea la gloria desde ahora y para siempre. La segunda cosa que menciona el apóstol Pablo es que los escogidos de Dios fueron amados por dicho propósito, o para dicho propósito, debo decir. El verso 29 crea un problema serio en la interpretación, porque dice, porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Y acá entramos en terreno cenagoso, donde se le pelan los cables a todos los intérpretes con este versículo. ¿Qué quiere decir que antes los conoció? Algunos intérpretes ven esto como que Dios, de alguna manera, pudo prever, conoció de antemano las decisiones que cada cristiano en la historia iba a hacer a favor del Evangelio. Es decir que desde antes de la creación del mundo, en la inmensidad del tiempo, Dios ya pudo conocer de antemano la decisión que usted y yo íbamos a hacer en algún punto de la historia. O sea que cuando usted dijo, acepto a Cristo como Salvador personal, esa decisión que usted está haciendo en ese momento, Dios la conoció desde tiempos inmemoriales, incluso antes de la fundación del mundo. Bueno, hay 3 problemas con esa interpretación. Y le voy a mostrar esos 3 problemas para que se den cuenta que es incorrecta. Y que tratemos de ver qué es lo que Pablo realmente nos está diciendo cuando dice, a los que antes conoció también predestinó. Una es, hay un error contextual o exegético de este pasaje. Otro error es de tipo semántico, es decir, entender la palabra conocer, cuál es el significado. Y el tercero es más filosófico. Entonces vamos rápidamente a hacer un survey de esos 3 conceptos que veo que en donde se falla con esa interpretación. Contextualmente noten que Pablo en ningún momento describe que Dios conoció las decisiones que iban a hacer las personas desde antes. Otra vez, mire el versículo 29 y trate usted de sacar de ese versículo que Pablo lo que está diciendo es cuando dice conoció, es que Dios conoció las decisiones que iban a hacer las personas. Pablo no está hablando en ese versículo de decisiones que iban a tomar las personas, sino que está hablando de personas. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? No es lo que uno decide lo que tiene en mente el apóstol Pablo, sino que está hablando de personas específicamente en el contexto. Para concluir que Pablo está, en fin, tratando de decir que Dios conoce las decisiones de las personas con antelación, lo que tenemos que hacer es redefinir a Pablo, de cambiar
la frase que Pablo menciona en ese verso 29. Yo hice una paráfrasis que podría ser, y es: porque a los que conoció que iban a aceptarle. Sería una manera de leer a Pablo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Dios conoció a aquellos que en algún momento iban a aceptarle. Eso es lo que tendríamos que leer en el verso 29 para concluir entonces que Pablo, cuando dijo los conoció, se estaba refiriendo a las decisiones que iban a hacer con antelación. Pero eso no es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Usted no ve que Pablo dice: porque a los que conoció que iban a aceptarle. Yo le estoy agregando al texto que iban a aceptarle, pero no aparece esa frase. Pablo termina diciendo: a los que antes conoció, y punto. A esos entonces los predestinó, dice este señor. ¿Qué pasa? Que otra vez volvemos entonces a teologizar al apóstol Pablo según nuestra escuela de interpretación. Entonces, convencidos de nuestra escuela de interpretación, venimos al versículo y tratamos de sacar palabras de Pablo que no están dichas por el apóstol Pablo. Y entonces hacemos un lío con la interpretación. La Reforma dio grandes pensadores. Tenemos el movimiento que hoy conocemos como calvinista y arminiano, que discuten acerca de qué hacer con esta palabra. Pero vuelvo a repetir, tenemos que tener cuidado de no descontextualizar a Pablo. Pablo no tiene en mente, cuando dijo estas palabras, acciones, sino que tiene en cuenta personas que fueron conocidas por parte de Dios. El significado de la palabra es otro de los errores en la interpretación, es decir, el aspecto semántico. La palabra conocer en la Biblia se entiende como que como la entendemos nosotros ahora en nuestra sociedad. Yo puedo conocer a una persona, puedo conocer sus acciones, y está bien, ¿no es cierto? Esa es la manera en que nosotros utilizamos esa palabra. Pero cuando vamos a las Escrituras tenemos que pensar que las palabras eran un poco diferentes a como las usamos nosotros. Entonces, si vamos a leer esa palabra conoció en la traducción como la entendemos nosotros, vamos a tener un problema. Y por cierto que por eso hay tanta confusión en torno a este versículo bíblico. Lo que tenemos que hacer es tratar de entender la palabra conocer desde la cultura de Pablo e incluso la cultura bíblica. No la cultura del conocer en nuestra cultura hispana o la cultura del oeste, si se quiere. No, tenemos que ir un poquito para atrás y ubicarnos en el concepto correcto. Para que ustedes más o menos se den una idea de lo que significa la palabra conocer, se hace referencia en la Biblia a el tener una relación amorosa con la persona que se conoce. Y les voy a dar ejemplos bíblicos para que vea cómo trata la palabra conocer la Biblia. Si nos vamos a Amós, en el Antiguo Testamento, a ver si lo encuentro, en Amós capítulo 3, versos 1 y 2, dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Noten entonces que Dios dice que a ellos, de entre todos los pueblos, a ellos los conoce. Ahora, claro, si vamos a creer que Dios es omnisciente, quiere decir que conoce a todo el mundo y todas las cosas. Así que Dios conoce no solamente al pueblo suyo, sino a todos los pueblos. La verdad bíblica es que Dios es omnisciente, Dios conoce todo. Pero en este caso dice: solamente a ustedes los conozco. Y tenemos que preguntarnos, bueno, cuando Dios está diciendo aquí que los conoce, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a la relación, la comunión que tenía con ellos. Bueno, pero ¿cómo lo sé eso? Bueno, el verso 3 me está dando la idea, me está orientando. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y entonces comienza la exhortación. Así que Dios lo que está indicando es que nos conoce, yo los conozco, tenemos relación, tenemos comunión, y es por eso que caminan juntos las personas, porque hay una relación mutua. Por eso dice: ¿pueden andar en comunión dos personas que no se ponen de acuerdo? Eso era lo que estaba pasando con Israel. Israel andaba mal. Estaban desobedeciendo a Dios y Dios les está tirando la oreja. Dice: pero con ustedes caminé yo. Yo a ustedes los conozco.
No tuve esa comunión con el resto de las naciones. La palabra conocer. En Mateo, si se van al capítulo 7 de Mateo, un pasaje clásico que es muy usado para enseñar a la iglesia, hay algo que otra vez llama la atención en cuanto a este tema que estoy mencionándoles. En el capítulo 7 dice en el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y entonces en los versículos 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios, etc. Y escuchen la respuesta de Jesús. Entonces dice, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra, esta frase, esta declaración de Jesús, no está diciendo que Dios no conoce a los demás. Porque cuando se describe en los versículos 21 al 22 la condición de esta gente, quiere decir que Jesús conocía el corazón de estas personas. Por eso dice, no todos los que me digan Señor, Señor, en tu nombre hicimos todas estas cosas, serán aceptados. ¿Por qué no serán aceptados? Porque Dios conoce el corazón de esta gente. Dios sabe. Pero entonces en el verso 23 dice, no los conozco. Pero ¿cómo es? Si está describiendo a las personas, parece que los conoce. Pero cuando dice no los conozco, se está refiriendo a la relación. Yo no tengo relación con ustedes. ¿Cómo que no? Si te estamos diciendo Señor, sí, ustedes me dicen Señor y me dan culto y todo lo demás, pero no tenemos comunión. Así que cuando dice allí, no los conozco, no es que no sabe quiénes son estas personas, sino que no existe comunión con estas personas. Es muy importante que entendamos esto porque nos saca del concepto actual, del concepto conocer, y nos mete en la mente de los autores, en la mente de la cultura, que el concepto de conocer en este caso se refiere a esa unión entre uno y otro. Por eso, por ejemplo, cuando se nos habla de Adán, que concibió a la esposa y dice conoció a su mujer, es decir, se unió a su mujer. Tuvo relación, comunión con su mujer. No simplemente que por el hecho de que yo conozco a mi esposa Gloria, la dejo embarazada y me sale un hijo. Pero eso es un disparate. Entonces, el concepto de conocer es un poquito diferente. Así que esto es importante para entender que cuando Pablo dice allí, porque a los que antes conoció, se está refiriendo no simplemente al concepto de algo, sino el amor y la relación que Dios tuvo con esa gente. A eso apunta el apóstol San Pablo. Así que, desde un punto de vista semántico, por cierto, es decir, el significado de la palabra, este concepto conocer, la palabra ginosko es en griego, significa saber, significa reconocer, significa entender totalmente. Lo que llama la atención, sin embargo, y por cierto, que en todo el Nuevo Testamento esta palabra ginosko, palabra conocer, traducen en nuestras Biblias, hace referencia generalmente a lo que acabo de indicarle, a una relación entre el sujeto que conoce a el objeto conocido. Dios conociendo, teniendo comunión con esa persona que conoce. Sin embargo, la palabra en el original no es ginosko, que traducen como conocer, es proginosko. Y esto le mete más problema al asunto. Porque lo que está diciendo es que Dios conoció desde antes. Eso quiere decir la palabra proginosko. Nosotros en nuestro español se pierde eso, porque a los que antes conoció también los predestinó. Pero Pablo lo que está diciendo, a los que conoció desde antes los predestinó. Y otra vez, miren cómo balancea esto con la teología de Pablo. Eso es lo que nos dice en Efesios capítulo 1, verso 4. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y nos conoció desde antes. Y entonces por eso nos destina con antelación. ¿Se dan cuenta? Así que Pablo está indicando que existe una relación con esos escogidos en el corazón de Dios desde antes de que nosotros vengamos a la existencia, desde antes que venga a mi corazón el deseo de aceptar a Cristo como Salvador personal. Vale decir entonces que Dios no actúa por el hecho de que conoce que yo lo voy a escoger a Él, sino que Dios me conoció desde antes de todo, me conoció en el corazón, me amó en el corazón, se relacionó con esa criatura desde antes.
Cuando nos dice, hay un pasaje muy hermoso en Jeremías capítulo 31, cuando Dios trata con el profeta y le dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué me cuentan ustedes? Filosóficamente, si digamos que vamos a forzar a Pablo, es decir, vamos a meterle a Pablo una frase que no aparece ahí, pero le hacemos decir en el verso 29, a los que antes conoció de antemano que lo eligieran a él, los predestinó. El problema de esa conclusión teológica es que entonces, si Dios conoció las decisiones mías desde antes, también conoció las decisiones de aquellos que iban a decir no al Evangelio. Es decir, se sostiene, Dios me escogió porque conoció de antemano que yo lo iba a escoger a él. Bárbaro. Pero eso quiere decir entonces que está conociendo también al que dijo, no lo acepto o lo rechazo. En cuyo caso, si esa es la manera de interpretar, quiere decir que Dios manda al infierno personas que sabía perfectamente que no lo iban a aceptar. Por lo tanto, desde antes de crear al hombre, ya lo estaba condenando. Una de las grandes críticas que hacen de cierta escuela teológica es que cuando se dice que Dios salva a los electos y pasa de largo a los demás, que Dios está condenando injustamente al infierno a las otras personas. Y yo me pongo a pensar en esto y digo, pero la otra escuela teológica dice exactamente lo mismo. Si Dios conoció de antemano todas las decisiones, entonces sabía perfectamente todas las personas del mundo que lo iban a negar. Así que desde antes de crearlos, desde antes que tomen la decisión, ya están destinados al infierno. No hay manera de escapar. Esa es una. La otra es, si Dios sabe de antemano, como dicen estas personas, quiénes lo van a aceptar y lo van a negar, y eso es lo que motiva la salvación, el asunto es entonces que no solamente Dios está predeterminando la condenación de las personas que van a ser condenadas, pero lo que está haciendo Dios es de conocer, a ver cómo lo puedo poner esto para no embrollarlo, porque esto complicarles la existencia, ¿no? Con esto, porque si no los voy a sacar de acá más confundidos de que cuando entraron. Si Dios, por ejemplo, a ver si lo pongo de esta manera y agarran la idea. Si Dios, por ejemplo, conoció las acciones de la gente, es decir, desde el momento en que Dios determina salvar, es cuando Dios conoce la decisión de la persona en el tiempo. Quiere decir entonces que antes de que suba a su corazón el plan de la salvación, Dios todavía no conoce la decisión que va a tomar la persona. Es solamente cuando Dios decide preparar la salvación que llega el conocimiento de quienes lo van a aceptar. Eso significa que entonces hay un momento previo que Dios no conoce. Vale decir entonces que Dios aprende algo en la inmensidad del tiempo. Eso tira por la ventana la doctrina de la omnisciencia divina. Y eso no puede ser. Yo sé que esto crea un problema para la razón lógica del hombre. ¿Cómo puede ser que Dios conozca desde la inmensidad de la eternidad? No sé si lo podemos definir tiempo a eso, porque tiempo es un valor humano. Tiempo comienza cuando Dios crea la cosa, cuando Dios le da inicio a algo, cuando Dios creó este mundo, comienza el tiempo. Pero antes de que existan las cosas, existe un atiempo, existe una inmensidad donde vive la economía trinitaria, pero no hay nada que se envejezca o que sea que entre en los factores del tiempo. Así que en aquella inmensidad Dios sabía todo, y no solamente sabía lo que iba a suceder, sino que Dios conoce lo que podría suceder y que a lo mejor nunca sucederá. Es decir, Dios conoce todas las posibilidades.
Alguien dijo una vez que este es el mejor mundo que Dios decidió crear, que probablemente Dios podría haber pensado en un mundo perfecto donde no había pecado y lo podría haber creado tranquilamente, pero Dios diseñó este mundo con la caída y todo, porque este es el mejor mundo, el mundo que le lleva gloria y honra por su bondad y su misericordia, que nos ayuda a contemplar la inmensidad de la gracia divina. Así que les explico esto para que se den cuenta de las dificultades que hay cuando tratamos de no aceptar lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en estas declaraciones. Pablo nos está diciendo que Dios entonces nos conoció o nos preconoció, tuvo comunión o nos amó desde antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo 1, y por lo tanto entonces Dios lo que hizo fue destinarnos con antelación. ¿Para qué? Para que algún día lleguemos a ser a la imagen de la persona de su Hijo Jesucristo. Es tremendo esto, no cabe la menor duda, esto nos hace dar vueltas como un trompo. Bueno, está bien, es cierto, es difícil, pero está ahí. Y cuidado, porque sea difícil, no quiere decir que tenemos que pasarlo de largo y leer la próxima página o el próximo capítulo, o pasar el libro de Romanos y leer otro más fácil. No, querido, está ahí porque tenemos que meternos a estudiar eso. Está en la Biblia porque Dios quiere que sepamos esto, no que nos espante. Estas son cosas que nos desafían, pero nos desafían para glorificar a Dios y no glorificar al hombre, no para terminar reemplazando el mérito de Dios por el mérito humano. Dios dice que nos amó desde la inmensidad del tiempo, y a esos que amó, dice, a esos escogidos los predestina para que lleguemos a ser a imagen de su Hijo Jesucristo. Y entonces dice que a los que los predestinó, dice el versículo 30, los llamó. Y luego cuando los llamó, dice, los justifica, los declara justos en la justicia de Dios. En capítulo 5 de Romanos, verso 1 dice, justificados, pues tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ese hombre que Dios escogió, entonces Dios lo llama, Dios lo declara justo en los méritos de Cristo Jesús. Y no solamente eso, pero dice que además ya está determinado lo que va a pasar con nosotros en la eternidad. Dice, y nos glorificó, verso 30 al final. A esa persona también ya determinó qué va a pasar en el futuro. Yo no determino mi destino eterno. Dios lo determinó. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. ¿Qué me importa a mí eso? A mí lo que me interesa es que yo, siendo un vil pecador, perdido como todos los demás, no sé por qué, pero Dios decidió en amor eterno salvarme, escogiéndome, llamándome, justificándome, cumpliendo los requisitos de la justicia divina. Y no solamente eso, pero dice, me está ubicando en la gloria junto con ese Cristo Jesús. Y todo por la pura gracia de Dios y de su compasión y misericordia. Todo se trata de la obra soberana de Dios. Noten que Pablo en ningún momento inserta una acción humana acá. Dios llama, Dios conoce, Dios predestina, Dios hace conforme, nos hace, mejor dicho, conformes a Cristo. Dios nos justifica, Dios glorifica. Dios es el que nos escoge y nos ama. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, cuando empezamos a meternos debajo de la piel de Pablo, empezamos a entender por qué este hombre exalta a Dios de esa forma. Claro que la mente de Pablo fue sacudida, pero este hombre cuando dice esto, ¿pero quién se va a meter con nosotros? Si todo esto hizo Dios por nosotros, no hay nada, no hay nadie que pueda frustrar, que pueda de alguna forma parar la obra de Dios que se determinó en su sola soberanía. Verso 32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y eso nos devuelve al también glorificó del versículo 30, el momento en que recibiremos todos esos beneficios. Ya el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3 dice que nos bendijo ya con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. Desde el pasado está mirando la eternidad que viene. Y ahí ya estamos incrustados nosotros por la mano y la voluntad de Dios.
Así que las preguntas que aparecen allí desde en los versículos 31 en adelante hasta el versículo 35, ¿cuál es la respuesta a esas preguntas? Esas preguntas se responden como un nada ni nadie. Nada ni nadie nos puede interponer entre nosotros y el amor que Dios manifestó para con los escogidos. Por eso es que este hombre dice en el versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y luego, mientras vamos por esta vida, como indiqué, sufriendo aflicciones y cosas por el estilo, termina diciendo en el verso 37, con esto termino, antes, en todas estas cosas, todas estas aflicciones, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos puede frustrar la vida. Nadie puede cortarnos lo que Dios nos ha dado. Nada nos puede robar la bendición de la salvación. No hay demonios, no hay hombres, ni yo mismo puedo frustrar el propósito de Dios, porque Dios es soberano y ese es el descanso y la tranquilidad que produce este bendito evangelio que Dios predica, ahora sí, a todos los hombres, para entonces agarrar a aquellos escogidos y darles lo que Él ha prometido desde la eternidad. Hermano querido, no podemos negar, bueno, usted lo puede negar, sí, pero no podemos negar que el apóstol Pablo tenía en mente entonces estos conceptos que sí son difíciles, pero están ahí. Y esto llevó a Pablo a contemplar el amor y la grandeza de Dios. Para Pablo esto era algo desconcertante. Yo, Pablo, uno que guardaba la ley, perseguí la iglesia, creía que era justo, pero no hay justo ni una sola persona. Buscaba a Dios en mi religión, pero no hay quien busque a Dios, dice después en su teología, eso lo incluye a él. Yo no buscaba a Dios, buscaba un Dios, buscaba un concepto. Estaba eternamente destituido de la gloria de Dios. Y que ese Dios al que yo perseguí, al que yo convertí en un ídolo, que venga a buscarme a mí para darme la salvación. Y ahora buscando a los de mi nación, que también como yo lo creían a su manera, y ahora Dios los viene a buscar. Y de entre los gentiles que nunca fueron de Dios, nos dice Pablo en Efesios que estaban completamente enajenados, y que esa gente pagana también Dios extendió sus brazos amorosos para ir a buscar a algunos y darles la salvación que no merecen. Si Dios hubiese salvado a una sola persona, todavía hubiese sido un Dios amoroso y justo. Porque nadie de los que estamos aquí presentes, nadie de los que han pasado por esta historia, ninguna persona en este planeta, en este siglo, merece el amor y la salvación de Dios. No hay un solo mérito que acredite la salvación. Dios, si lo hace por amor, y llama entonces a la gente a través de, sí, la predicación universal del Evangelio, para poder traer así a algunos. Dios podría haber creado un mundo donde no hay pecadores. Vuelvo a repetir, ¿por qué si Dios conocía de antemano las obras de los hombres, decidió crear hombres que sabía perfectamente que lo iban a negar? Esa es una cosa también que es problemática para los que no están de acuerdo con la doctrina de la elección. Es una doctrina muy difícil, pero nadie me saca de la cabeza que Pablo ponderaba esa doctrina y quería que los gentiles en Roma la entendieran y luego que sus compatriotas también la entendieran. Muchos no la entendieron y repudiaron la doctrina, como estamos haciendo muchas veces hoy. No podemos entender los misterios de Dios, pero no debemos negar esos misterios por el hecho de que no lo entendemos. Si la Biblia nos habla de esos misterios, hablemos de esos misterios, estudiémoslos y sepamos parar y no cruzar la vereda donde Dios no nos permite cruzar. La elección es un asunto bíblico que nos eligió en forma incondicional, es decir, no hay nada que yo puedo hacer para convencer a Dios que me venga a buscar, nada.
Es totalmente incondicional. No hay ninguna condición que pone Dios sobre la criatura. Yo te voy a salvar a menos que tú hagas algo. No, Señor, no hay ningún mérito que puede traer el ser humano en el plan de la salvación. Eso es lo que Pablo indicó, que es una salvación por gracia y por la soberanía exclusiva de Dios. Quiera, hermanos, que esto nos ayude a contemplar las riquezas de las gracias de Dios y a ser como Pablo, adorarlo y darle gracias eternas por lo que ha hecho en nuestras vidas. La semana que viene vamos a mirar Romanos 9 y vamos a entrar un poquito más en forma específica a este tema y lo vamos a cerrar entonces. Padre, muchas gracias. Gracias por la mente que nos has dado para poder explorar tu mente. Solamente el hombre que creaste a tu imagen puede hacer esto. Los otros seres no tienen el gozo y la bendición de contemplar tu gloria, de contemplar los misterios y la grandeza de tu gracia. Era un vil pecador, Señor, y me salvaste en Cristo Jesús. Y todos los que estamos aquí, que te conocemos, podemos decir amén a eso, Señor. No te merecía, no teníamos ninguna justicia, no había nada en nosotros que te moviese en tu justicia a salvarnos. Fue por el puro afecto de tu voluntad. Gracias, Señor, porque me conociste y me amaste con amor eterno. Gracias porque me destinaste, Señor, con un propósito, y es hacerme como tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque me llamaste una vez en la predicación del Evangelio. Gracias, Señor, porque me has preparado justificándome en los méritos de Cristo, y ahora nos preparas un lugar hermoso en la gloria, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos por esa hermosa obra. Y te rogamos que si hay alguien que todavía no te conoce, que a través de tu Espíritu Santo lo llames, lo justifiques, lo glorifiques, Señor, para la gloria y la honra tuya. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.